Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy está con nosotros el escritor y poeta Benito Taibo. Benito, además de dirigir una de las más importantes radios del mundo cultural en la Ciudad de México, tiene una vasta obra y ha incursionado en terrenos de gastronomía y, por supuesto, en la poesía y en la novela. Y precisamente de eso queremos hablar hoy con él, de su última obra, Fin de Tiempos, un spin-off de Persona Normal, en donde vuelve a traer a este mundo a Sebastián y al tío Paco. Benito, muchas gracias por estar con nosotros en este Cruce de Palabras. Querido Luis, es un inmenso placer. Y la misma cara que hiciste tú cuando dijiste spin-off, la hice yo cuando me dijeron que eso era, porque yo no tenía ni la menor idea que era un spin-off hasta que me enteré. ¿Qué es? Sácanos por un spin-off ignorancia. Es un término bastante nuevo, acuñado bastante recientemente en el mundo editorial y tiene que ver con tomar a los personajes que escribiste o que escribió otro y volver a hacer una nueva aventura sobre ellos. Entonces, aprovechando la pandemia, el encierro y todos estos momentos duros que estamos pasando en el mundo entero, me pareció que podía ser divertido y que podía ser significante en algunos sentidos el hecho de recuperar a estos dos personajes de la novela Persona Normal, que ya cumple 10 años el año que viene, ya 10 años, y trasladarlos en el tiempo, el espacio, es una distopía, y ponerlos en el encierro de este momento. No va ni al final ni al principio, va en medio de alguna otra manera. Y de eso se trata, ver cómo los libros, la música, el arte, la solidaridad, están presentes afortunadamente en estos momentos difíciles y esa fue mi intención, hacer que los chicos, perdón. Dos personajes centrales muy peculiares, un muchacho joven y su tío, que es un español en forma, aunque sepa preparar enchiladas para desayunar. Sí, el tío Paco es un poco una mezcla de varios personajes que han pasado por mi vida, a los cuales tú conociste, a mi tío abuelo, el tío Ignacio, mi propio padre, incluso mi hermano Paco. Son aquellos que acercaron los libros a mi vida y sin los cuales yo no sería quién soy. Son los que me brindaron una educación sentimental. Entonces, creé este personaje como forjador de educación sentimental para este sobrino que se queda huérfano y que se va a vivir con él. Y como es una loa a la literatura y a los libros como posibilitadores de civilización y de creación al libro como no como objeto, sino como ese catalizador de emociones imprescindible para ser personas, que esa es mi teoría, que los libros no hacen buenas o malas personas, solamente hacen personas. Una novela sobre la cuarentena. Sí. Cuarentena. Sí, 10 capítulos, no es una novela en forma, pero bueno, son 10 capítulos que a mí se me antojaba mucho escribirlos para ver cómo hubieran reaccionado este par de personajes en este momento y en este tiempo. Lo publicamos gratuitamente, nunca jamás pensé en hacer un negocio con esto, ni mucho menos, para los chicos jóvenes, y la verdad es que tuvo mucho éxito, nos la hemos pasado muy bien, y finalmente quise decir todas aquellas cosas que se me antojaba decir en estos tiempos. Me preguntan si es difícil escribir en el encierro, y yo contesto que los escritores escribimos siempre en el encierro, o sea que no hay mayor dificultad al respecto. Primero que llama la atención de este spin-off, vamos a decir, ya que no le llamas novela, ¿verdad? Es cómo estos dos personajes se enfrentan a lo rotundo del trabajo doméstico. Fregar, trapear, hacer las camas, guisar. O sea, eso que tradicionalmente son
labores femeninas, no porque deban serlo, sino porque en la división del trabajo las mujeres han cargado con esa jornada como parte de su entorno, de repente tienen que ser enfrentadas por un muchacho y su tío, y es apabullante esa realidad del mundo del trabajo doméstico, agotador. Sin lugar a dudas, pensamos que el apocalipsis por culpa de Hollywood iba a ser mucho más heroico de lo que fue, ¿no? Pienso en Mad Max, en esas gentes vestidas de cuero, armadas hasta los dientes, avanzando por el desierto buscando agua o gasolina o comida. Y este apocalipsis en el que nos ha tocado vivir, lo que nos da es armas distintas, gel antibacterial, trapeadores, jabón, etcétera. Estamos combatiendo a un enemigo invisible y por más que digan que no existe, tan existe que ahí están los miles de muertos que lo demuestran. Uh, Quería justamente dejar claro esto y por otro lado hacerle un pequeño homenaje a la ciencia. Yuval Harari, que me parece un tipo muy clarividente en muchos sentidos, decía, tranquilos, no es el medievo, no es la peste negra, la ciencia está de nuestro lado y yo confío plenamente en ello, en la ciencia. En quien no confío son en los administradores de la ciencia, que son los que muchas veces nos meten en estos líos y luego no saben cómo sacarnos, ¿no? Tu libro es también un homenaje a la solidaridad. El tío Paco, no quiero echar a perder la lectura del libro, pero en uno de los capítulos sale armado con un bat de béisbol a enfrentar a quienes están agrediendo a una enfermera, ¿no? En un hecho que ha pasado desafortunadamente en todo México, en distintos lugares. Gente que agrede a médicos y enfermeras. Sí, lamentabilísimo. Yo estoy convencido de que si algo tendremos que aprender de todo esto es a la recuperación de palabras en desuso, justamente solidaridad, empatía, ¿no? El mirar al otro no como un enemigo, sino como tan solo una extensión de nosotros mismos. Eso que está ahí junto al vecino es solo una parte de mí mismo expresada de una manera distinta, hecha de una manera diferente. Y esto sí, quería insistirlo todo lo posible, no somos islas y en este sentido necesitamos a los otros para poder seguir siendo quienes somos. No seríamos nada sin el reflejo de los otros. Y por supuesto, los héroes de nuestro tiempo, médicos, enfermeras. Ahora los sonidos han cambiado. Antes oía el pasar de los camiones, etcétera, etcétera, y ahora escucho la campana de la basura y me alegro enormemente porque quiere decir que la vida sigue pese a todo. Benito, hablando de héroes, has señalado ya los que están en la primera línea de combate contra la enfermedad, pero en tu trabajo aparecen también los viejos héroes, el Conde de Montecristo, etcétera, etcétera. ¿Por qué traerlos hoy en día? Porque qué triste sería un mundo sin héroes, a pesar de las palabras muy tristes de Bertolt Brecht, ¿no? Que decía que era más triste depender de los héroes, dicho, expresado de otra manera. Yo creo que en el imaginario colectivo necesitamos a los héroes y la fantasía genera, y sobre todo en los chicos jóvenes, da herramientas, la fantasía y la literatura en general dan herramientas y armas para desde ahí enfrentar a los monstruos de la realidad. La construcción, Bruno Bettelheim en psicología, en psicoanálisis de los cuentos de hadas, lo deja clarísimo, ¿no? Cómo los cuentos de hadas sirven para discernir entre el bien y el mal y saber de qué lado ponerse y con qué armas ponerse. Creo que para eso sirve la literatura y sirven estos héroes de la literatura, Sandokan, el Conde de Montecristo, Mary Shelley, que hace ahí un cameo, y algunos otros, porque bueno, finalmente los libros están ahí para de alguna u otra manera salvarnos la vida, como tabla para el naufragio. Tu personaje, Sebastián, sueña en la novela.
y cuenta sus sueños, aunque al principio no está muy claro si son sueños o qué es lo que está sucediendo. Somos animales que sueñan, somos animales que tienen palabras, entonces somos animales que podemos contar nuestros sueños. Lo cuenta muy bellamente en alguno de sus textos Salman Rushdie, y justamente dice eso: somos los únicos animales que soñamos y que somos capaces de contarlos. Sí, yo estoy convencido de que los sueños están ahí para recordarnos todo lo humano que somos, ¿no? Para saber que a pesar de los encierros, a pesar del virus, a pesar de la violencia, a pesar de los tiempos sombríos, tenemos la enorme posibilidad de soñar y algunas veces hacer que los sueños se cumplan. Y esto, que suena a lo mejor un poco cursi, es muy significativo, por lo menos para los que he dedicado esta novela, ¿no? Para los chicos jóvenes que están aburridos, metidos en casa, sí, que están a punto de matar a sus padres, ¿no? ¿Y qué reacción han tenido esos muchachos? ¿Han matado a sus padres? No, afortunadamente no. Creo que ha sido muy buena. Creo que han encontrado puntos de encuentro intergeneracional, y muchos de esos puntos de encuentro tienen que ver con esos libros clásicos que forjaron educación sentimental en generaciones como la tuya o la mía, y que tienen la enorme y maravillosa capacidad de seguir forjándolas en estos tiempos, ¿no? Y Sandokan será Sandokan en el siglo XIX y seguirá siéndolo en el siglo XXIII, porque representará al heroísmo, representará al anticolonialismo, que esto me parece muy importante, representará a las tribus que no tienen palabra, o sea, que no tienen voz, tienen palabra, por supuesto, no tienen voz, y que se enfrentan al expolio y a la esclavitud y al salvajismo de los aparentemente civilizados. ¿Te parece, Benito, si vamos a una pequeña pausa? Por favor. Y ustedes, amigos, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de regreso en este cruce de palabras, conversando con el poeta y escritor Benito Taibo, a propósito de su más reciente obra, Fin de Tiempos, un spin-off de su exitosísima novela Persona Normal, en donde trae al tiempo de la pandemia a sus personajes Sebastián, un joven de 12, 14 años, y su tío Paco. Benito, hay una palabra que a ti no te gusta, que a mí no me gusta, pero que nos sirve para explicar lo que está sucediendo en este tiempo. La palabra resiliencia. Este libro forma parte de esa resiliencia. ¿Cómo explicarías tú, para comenzar, qué es esto de resiliencia? Es la capacidad de acostumbrarse y de resistir. Una de mis frases favoritas es: leer es resistir. Creo que se resiste de maneras distintas. Hoy veo a estos chicos desesperados en casa, metidos sin poder salir a asomar la nariz a la calle, que es el lugar donde los adolescentes viven, ¿no? Y que de repente le ha sido vedado. Y pienso en el gueto de Varsovia, pienso en los momentos más oscuros de la humanidad, donde la gente ha tenido que estar encerrada a costa de perder la vida. Pienso en Ana Frank, 2 años metida en una buhardilla, ¿no? Esta capacidad de acostumbrarse para sobrevivir, creo que la habíamos de alguna u otra manera perdido, o la teníamos medio olvidada por ahí. Y sin lugar a dudas es vital para que la especie continúe, para que sigamos en la faz de la Tierra, los seres humanos. Si no somos capaces de meternos en casa hasta que todo esto pase y ir haciendo caso, insisto, una vez más, a la ciencia, que es la única que nos puede dar la solución al problema, estamos perdidos. Pero esta resiliencia viene acompañada de eso, de la creación de educación sentimental, de los libros, de la música, de la comida. Yo soy un comedor compulsivo y profesional, soy mucho mejor comedor que escritor,
y por lo tanto celebro enormemente la comida, porque comer es un acto cultural. Alimentarse lo puede hacer una ballena, una ardilla, bueno, lo hacía un diplodocus en su momento, pero comer es un acto social. Te sientas alrededor de la mesa y no solo estás departiendo el pan y la sal, como se decía en el siglo de oro, sino estás compartiendo ideas, imágenes, mitos, leyendas, haciendo historia, creando cultura. Y por eso me parecía muy importante mencionar a la comida como generadora de educación sentimental y como provocadora de memoria. Sin memoria no somos nada, no existimos. Benito, tu madre era una extraordinaria cocinera. Tu padre, como decimos en México, no cantaba mal las rancheras y no solamente guisaba, sino que escribió abundante y eruditamente sobre gastronomía, sobre la comida, los alimentos. ¿Tú retomas esa tradición familiar? Sí, soy mucho mejor comedor que escritor, yo eso lo tengo claro y espero que eso diga en la lápida de mi tumba, ¿no? Aquí yace alguien que se comió todo lo que pudo. Ah, sí, la comida como sinónimo de que educación sentimental, justamente, alrededor de una mesa se reúnen personas, y no importa lo que esté en la mesa, si está bien hecho, sea lo que sea, uh, por más humilde que esto sea, lo importante es lo que sucede alrededor de esa mesa, que es la creación de historia, de leyenda, de mitos, de recuerdos. No somos memoria, los seres humanos estamos hechos de memoria y tenemos que honrar esa memoria, ir pasando las hazañas de aquellos que nos precedieron generación tras generación, pero también pasando las recetas de cocina que nos fueron acompañando generación tras generación y que nos hicieron sonreír en algún momento. En los momentos más tristes y oscuros de la humanidad, siempre el pan, y pienso en Los Miserables, y pienso en Dickens, y pienso en Balzac, siempre fueron elementos imprescindibles, ¿no? Y elementos de solidaridad. Un trozo de pan se convertía en una moneda de cambio solidaria y por lo tanto está presente en toda la gran literatura universal. Bueno, tú mismo has hecho programas de televisión sobre la alimentación, sobre los lugares específicos donde comer, ¿no? Que son una verdadera provocación al gusto. Sí, sí, y tenían también que ver con historia de México, mezclar esas comidas con cierta parte de la historia de nuestro país me parecía importante. Yo me divertí mucho y hicimos un, un, una mezcla muy afortunada, ¿no? Entre comida e historia, porque en todas las grandes gestas, en todos los grandes momentos de la historia de México, por ejemplo, siempre hubo una comida por el medio, ¿no? Cortés y Moctezuma encontrándose y entonces los 300 platillos de la mesa de Moctezuma puestos frente a estos salvajes extremeños que miraban todo con ojos de ¿qué diablos está pasando? Zapata y Villa encontrándose en las afueras de la ciudad, en Xochimilco, echándose una barbacoa antes de entrar a la ciudad para liberarla y ver quién sería el nuevo jefe máximo de la revolución. Y bueno, pienso en muchos de estos casos. Creo que la comida siempre ha estado presente en nuestras vidas como un elemento imprescindible y magnífico de solidaridad y de creación, de empatía de uno con otros. Benito, hace un momento hablabas de la necesidad de reivindicar el conocimiento científico. Sin duda. Un poco el contraste con eso es este capítulo en el que esa tía bien intencionada, cariñosa, con tal de cuidar a su sobrino, recurre a este tipo de remedios, en este caso exóticos, como son suecos, para protegerse de la enfermedad. Lo hemos visto en crecimiento en esta etapa, ¿no? Como esa vocación esotérica de asignarle a cierto tipo de ingredientes, propiedades cuasi mágicas, ha florecido. ¿Así lo pensaste tú? ¿O es que tienes alguna tía? No. ¿Ajustar cuentas? Somos el país donde
el pensamiento mágico ha privado desde tiempos inmemoriales. Y luego ese pensamiento mágico se ha convertido en magnífica literatura, ¿no? Pienso en Pedro Páramo, de Rulfo, pienso en que aquí tenía que haber escrito Cien años de soledad, Gabriel García Márquez, porque el pensamiento mágico está presente en nuestra vida. Pero hoy por hoy el pensamiento mágico no sirve nada contra la pandemia. Ponerme un ojo de venado no va a impedir que si salgo a la calle y abrazo a los vecinos pueda ser contagiado. Entonces, por eso sigo insistiendo en la ciencia. Creo que la ciencia estamos viviendo el tiempo de la ciencia, el tiempo en que solo la ciencia podrá darnos los resultados para poder salir del atolladero. Y por otro lado, los gobiernos necesitan poner su parte para que la pandemia, que es médica, no se convierta en una pandemia de otro tipo, en el que, por supuesto, ay, sí, las brechas sociales se ensanchen más de lo que ya están ensanchadas, que bastante tenemos con ello, ¿no? La medicina debe ser para todos y los remedios para esta situación tienen que ser para todos, sin lugar a dudas. Jonas Salk lo hizo en su momento con aquella famosa vacuna contra la polio. En el momento en que llegó a patentarla, le preguntaron, ¿la ponemos a su nombre? Y él dijo, no, es para todos, es para la humanidad. Creo que es uno de los grandes gestas heroicas de la historia de la medicina social en el mundo. Uno de los puntos que está hoy a debate, ¿no? Donde por un lado hay una serie de países europeos y Estados Unidos asociados con laboratorios privados que quieren desarrollar una vacuna y patentarla, y por otro lado China, Cuba, que reivindican una vacuna que sea un bien universal para la Creo humanidad. que tenemos derecho a ese bien de manera gratuita, y si no es gratuita, al costo menor posible. Que todos los miembros de los estados nacionales que puedan aportar para ello y para salir de este tema, deberían hacerlo sin lugar a dudas. Benito, escribiste una novela para jóvenes. Sí. ¿Los jóvenes leen? Perdón por la pregunta, pero No, hay que hacerla, sí, porque sí. el estereotipo es que solamente se preocupan por la imagen, por los videos. No hay una cultura de lectura para los jóvenes. ¿Sabes qué? Se lee mucho más de lo que demuestran las encuestas, Luis. Yo vivo en ferias de libro y lo veo, y veo multitudes. Antes, hace 10 años, una feria de libro era el lugar donde gente como tú y como yo llevaban al sobrino arrastrando, ¿no? por los pasillos, y hoy son los sobrinos de 13 o 14 años arrastrando a gente de nuestra edad, porque se ha convertido en un fenómeno social gracias en gran medida a los booktubers, a estos chicos que salen en internet y cuentan cómo el libro les ha cambiado la vida. Yo estoy muy impresionado. Yo creo que se está leyendo más que nunca, y se está leyendo más que nunca entre los jóvenes, y son las jóvenes las que están leyendo más en proporción de 7-3. O sea, ellas por sobre ellos. Gente de 14 a 18 años, perdón. No, pues ya nos cayó la guillotina del tiempo. Rápido se fue con esta agradable charla, cruce de palabras sobre el fin de tiempos. Muchas gracias, Benito Taibo, por estar con nosotros. Un enorme abrazo, querido Luis, y un abrazo a todos los amigos de Telesur. Un abrazo. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur. Hasta la próxima.